Lenguaje y medios. Escritos desprolijos. ¿Cómo lograr un idioma que contenga el paradigma universal si esa universalidad está hecha de retazos? Retazos de estructuras, flexiones, partículas, retazos de tiempo. Los idiomas se han desarrollado en el mismo sentido en que la maquinaria brutal de la industria y el mercado determinaron las condiciones de la vida. Los idiomas se han ajustado a la camisa de fuerza de las instituciones capitalistas. Se han perdido calculando una eternidad hecha de segundos. Son la materia prima para el diseño de las modernas estructuras publicitarias de las redes sociales. La palabra es un bien de mercado, una cosa, cuantizable, economizable, una potencial estadística para diseñar objetos de consumo y publicidad. La palabra es un bien de intercambio que ha sido monopolizado por la industria de la cultura. En esta modernidad salvaje, neoliberal y salvaje, tener el monopolio de la palabra implica una detención de poder de subestimadas proporciones. Asistimos a un momento en que todo posee un cierto carácter transitorio, es efímero, de poca importancia. La forma, la percepción de la forma cambian todo el tiempo. El lenguaje se transforma todo el tiempo. La modernidad y sus tiempos de milésimas y segundos y de líneas rectas de una historia occidental han encapsulado al lenguaje, lo han metido en uno de esos relojes cuánticos, le han dado la categoría de objeto y ahora es considerado una simple herramienta. No es que esto último sea totalmente cierto, porque es evidente que el lenguaje no constituye una mera herramienta de comunicación, sino que más bien opera sobre los sentidos y la manera de percibir la realidad. Es decir, actúa directamente sobre la manera en que pensamos, cómo entendemos, qué opinamos sobre algún tema, qué gustos tenemos, qué marca de ropa es la mejor, si Dios existe, si ser gordo es feo. Al poseer esta capacidad de condicionar la forma en que pensamos en las manos de ciertas cadenas de medios, es evidente que el lenguaje no es una herramienta, o mejor dicho, no es la herramienta más adecuada. Al menos, de seguro no será la más beneficiosa para los pueblos. Esto se comprueba con facilidad al hacer un poco de zapping en la televisión, de observar los trending topics en Twitter, de observar los likes en Facebook, los seguidores de Instagram, los suscriptos de YouTube. Todos los contenidos que la industria de la cultura tienen para ofrecernos apuntan en la misma dirección. Un adoctrinamiento suave y silencioso que lentamente se cuela por los monitores encendidos a toda hora del día. Pero alguien me dirá que Internet es una de las herramientas más poderosas que se hayan socializado nunca en la historia, que es la enciclopedia más grande del planeta. Nadie en su sano juicio negaría tales virtudes. El problema no radica en la herramienta en sí misma. El problema radica en quién tiene el control de los contenidos de Internet. Y la respuesta es el mercado, los gobiernos y sus agencias secretas, las empresas y sus preciosos estudios de marketing. Ahí es donde la palabra, el lenguaje, se convierten en objeto, en estadística, en usurpación de la privacidad, en publicidad personalizada, en herramienta de manipulación de las subjetividades. Esta lógica se ciñe sobre todos los lenguajes, incluso el menos adoctrinado y rupturista peligra de desaparecer o caer bajo los influjos colonialistas, o peor aún, de mercado, en cuyo caso la lógica moderna que se instala ni siquiera persigue un interés común, sino un complejo entramado de divisiones fragmentadas de distintas cadenas de medios. Esto implicaría
claramente la lucha de unos pocos por el control de todo. ¿Esto que digo no les suena de nada? Claro que sí. Esto es lo que sucedió de manera monumental y acelerada en los últimos años del capitalismo. En la actualidad esa riña por el poder ya no es tal. Asistimos a un mapa de medios donde un grupo mucho más reducido de compañías se disputan el monopolio de la palabra. Y quien lleva la delantera es el gigante Disney. Aunque Disney merece un paréntesis muy grande, es imposible no mencionar que esta compañía no solo posee un porcentaje muy elevado de medios alrededor de todo el mundo, sino que aún no se detuvo y sigue devorando todo a su paso. Tampoco es la compañía inocente que fingió ser durante sus primeros años. Siempre se ocupó por guiar a sus consumidores hacia una perspectiva del mundo. Cortometrajes como aquel en que Donald Duck forma parte de la fila del Tercer Reich son un claro ejemplo. Para muestra basta un botón. Así es que una vez que logró colocarse a niveles masivos, Disney erigió sobre sí misma la imagen de la compañía para los niños. Se imprimió el sello angelical de sus primeras películas y esa narración fundacional, ese mito fundamental, fue la piedra angular de la empresa que, ya no tan silenciosamente, hoy se apodera de todo lo que se le antoja. Y ellos son los poseedores de una franja más que grande de la construcción de sentido. De la misma forma que el negocio de Benetton diseña esos afiches que siempre parecen estar a la vanguardia del pensamiento libre, abierto y hasta progresista, así Disney se plantea hoy en día. La masividad recibe ese mensaje de manera positiva, porque en la superficialidad del discurso de Disney se halla concentrada la mecánica, la lógica psicópata del manipulador, pero también la del ciudadano del siglo XXI, con sus neurosis y todas las consideraciones acerca del mundo que provienen de información resumida y premasticada, sobre cuestiones elegidas a dedo por algunos ejecutivos, por poner algún ejemplo. La mente avanza rápido por una autopista que no permite observar a dónde lleva el camino, porque todo el tiempo se ve igual. También porque la velocidad da la impresión de que lo que pasa al costado del camino pierde definición, se vuelve difuso o quizás confuso. Me pregunté al principio de este texto sobre cómo podría ser posible un lenguaje universal, si esa universalidad está hecha de retazos, si esos retazos se unieran con minuciosa ciencia y se ensayara una especie de idioma universal, ¿esto traería acaso algún beneficio para la humanidad? ¿Perdurarían el arte, el amor, los matices, la diversidad? ¿Habría algo de positivo en la economización forzada y forzosa de idiomas que naturalmente se transforman de manera continuada? Quizá la respuesta a estas preguntas tenga otra procedencia. El problema de la comunicación no se encuentra en la diversidad, sino en las luchas por el dominio de la hegemonía cultural y económica. Un idioma único será como una paleta donde solo hay gris. El problema de la comunicación, de las relaciones interpersonales, es que de perdurar esta conducta depredadora, visceral, líquida, egoísta, acelerada, el mundo se terminará convirtiendo en un enorme shopping internacional. La comunicación solo sucederá en el plano netamente artificial y la vida se reducirá en la mayoría de sus aspectos esenciales a la vida virtual. Ni que mencionar la idea de que a medida de que el mundo Disney vaya siendo diseñado e instalado, vayan creciendo paralelamente todas las prácticas mal vistas por la sociedad que son ilegítimamente avaladas por las mismas cadenas de medios que crean contenido para los niños. Sé que a esta altura el texto debe parecerles una especie de panfleto paranoico, pero lo cierto es que la era de los monopolios y las telecomunicaciones está entrando en una fase de dimensiones preocupantes. El
El idioma peligra, la identidad de los pueblos peligra, la consideración sobre la propia identidad individual peligra. Y paradójicamente todo esto sucede a causa del lenguaje mismo. De no brindarse herramientas de codificación al pueblo, el mundo será un lugar cada vez más difícil de entender. Y los relatos ficcionales y las narrativas publicitarias serán únicamente el relato de la posverdad, de su profecía autocumplida, la manipulación forzada de todo devenir. Entonces, es de suma importancia la creación de regulaciones internacionales que impidan efectivamente la existencia de monopolios. Es muy importante que estos temas sean tratados en las escuelas, en los circuitos, donde los medios no pueden auditar nuestra acción, tratar de que ocupen al menos una franja breve de tiempo en esos mismos medios. Mientras los gobiernos nacionales sigan sin reconocer esto como un problema medular, la autonomía e independencia de los países constituirán simples quimeras. Y esto redundará en la fagocitación total de las diferentes comunidades, sus expresiones culturales y sus diferencias. De no alertar a las personas estas modificaciones en pos del mercado y su lógica vertiginosa y enferma, serán aceptadas con alegría y sin ningún tipo de objeción. Es preciso hacer un llamado de atención sobre el estado crítico en que se encuentran hoy, no solo la libertad de expresión, sino la libertad y la integridad de las personas, y su derecho a vivir democráticamente y con libertad de elección.